Hola, buenos días a todos. Me agrada que haya venido tanta gente a estas horas. Digo, siempre es difícil que a primera hora los asientos estén llenos, pero bueno, es un placer para mí estar en este segundo Congreso de Internacional de Tecnología y Turismo para todas las personas. Y bueno, vamos a empezar con esta mesa de realidad virtual. Voy a presentar a los ponentes. Son Marcial Corrales, director general de Tour Virtual Tour y Ideal Media, plataforma de comunicación. Yolanda de la Fuente, profesora en el área de Trabajo y Servicios Sociales del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Y José Antonio Lozano de Paz, gestor de desarrollo de negocio y ventas de Plain Concepts, una empresa de tecnología que en uno de sus pilares investiga y desarrolla las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. Antes de nada os voy a poner un poco en antecedentes, porque la realidad virtual es algo nuevo. Yo lo llamo un niño pequeño todavía tiene que crecer mucho. Y bueno, tiene tres patas, ¿no? La realidad virtual, que sería cuando estamos totalmente ciegos del mundo real y solo nos vienen visiones y sonidos del mundo virtual. La realidad aumentada, que es cuando se mezcla con el mundo real y el mundo virtual. Y luego está la realidad real, que bueno, hay que ponerle un nombre porque es muy diferente, ¿no? Entonces, al final, para cuando en investigación tenemos que hablar de todo esto, tenemos estas tres patas: realidad real, realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual es una realidad creada artificialmente por diseño y programación. Y bueno, a mí me gusta llamarlo un poco que es como teletransportarte a otro mundo, ¿no? Porque pierdes todo lo sensorial del mundo exterior y todo lo que te llega es virtual y artificial. Desaparecemos del mundo real y interactuamos con otro entorno creado artificialmente. Antes de nada, me gustaría que hablaseis uno por uno de los proyectos que estáis haciendo en vuestras entidades. Y bueno, si quieres empezar tú. Sí, vale. ¿Se me escucha? A ver. Sí. Bueno, estamos probando esto. Bueno, mi nombre es Marcial Corrales, como bien ha dicho la moderadora Eva, y soy el director general de Ideal Media, que es una plataforma de comunicación que luego ha creado una marca que se llama Tour Virtual Tour, por la que me ha presentado, que es la que está enfocada a todo el tema de la realidad aumentada y de la realidad virtual dentro de nuestra empresa. Cuando yo presento Ideal Media, un poco para que me conozcáis, y digo que es una plataforma de comunicación, la gente rápidamente piensa que es una agencia de comunicación, y precisamente las plataformas son algo más que una simple agencia de comunicación. Una plataforma, bueno, sabéis que hay empresas o agencias de comunicación que se dedican a la comunicación, a hacer eventos, ruedas de prensa y notas de prensa a los medios para sus clientes. Hay agencias que se dedican solo a la compra de medios y a la publicidad. Hay agencias que se dedican solo a la creatividad y, sin embargo, una plataforma, que es lo que somos nosotros, nos dedicamos a todo eso in-house. Es decir, tenemos un área de comunicación, un área de compra de medios y un área de creatividad y luego otro área que lo llamamos de desarrollos y nuevos proyectos. Y todo ello focalizado al sector turístico. Con la ventaja de una plataforma es que con un solo interlocutor tú puedes accionar y mover y crear todas las estrategias de comunicación y posicionamiento del producto de un cliente. Eso es la diferencia entre una plataforma de comunicación y luego las agencias de comunicación que van independientemente, o las agencias de medio que solo trabajan focalizadas a esa parte del sector, ¿no? Luego nosotros estamos focalizados al sector turístico porque realmente el personal que lo forma agentes de viajes, gente que ha trabajado en el sector turístico, en agencia de viajes, en turoperadores, en compañías aéreas, por un lado. Por otro lado, tenemos también gente que ha trabajado en los medios como periodista, incluso en los departamentos comerciales de publicidad, lo cual nos da un know-how ahí muy importante entre saber estar en la posición del cliente y estar en la posición de los medios también. Y luego en el área que tenemos de creatividad, por supuesto, lo que tenemos son técnicos que están especializados pues, en todo el tema de edición, postproducción,
manejo de software y tal, que son los que hacen todo el tema bonito de gráfico y audiovisuales y todo que muchas veces necesitamos, ¿no? Y luego en el área de nuevo producto, nosotros creíamos que en la plataforma era muy importante también tener elementos diferenciadores que nos diferenciaran de otras agencias de comunicación y de otras compañías de medios. Y pensamos que lo bueno era tener medios propios. Por lo tanto, nosotros dimos ese paso. Ideal Media, nuestra empresa, es la que hace toda la comunicación turística que podéis encontrar en el periódico El Economista, tanto en la web como en el papel. Hacemos el suplemento de turismo también en el Economista todos los meses. Y, por otra parte, tenemos un programa de radio, que ya os invito a que nos escuchéis. Si sois oyentes de Radio Marca, a nivel nacional, pues todos los sábados y todos los domingos, esta es mi cuña publicitaria, todos los sábados y todos los domingos a las 9 de la mañana, tenemos el programa de viajes y turismo de Radio Marca a nivel nacional. Y esto está también dentro de nuestra empresa, y con esto le damos una cosa que nosotros llamamos, y que todo el mundo dice que da valor añadido, nosotros damos valores añadidos reales, porque al tenerlo todo in-house, pues podemos hacer muchas cosas para un cliente sin aumentar sus precios, sin aumentar su fita, ¿no? Le podemos invitar a la radio, le podemos escribir reportajes si es nuestro cliente en El Economista, y esto le damos mucho valor añadido, ¿vale? Esto es un poco para que me conozcáis y sepáis un poco lo que hacemos. Y en la parte de creatividad hemos sido muy innovadores, hemos hecho varios procesos de innovación, y hace muy poquito, hace año y medio, vimos que había un nicho de mercado interesante. Es un nicho, como muy bien ha dicho Eva, muy nuevo, muy novedoso, pero muy nuevo. Prácticamente la demanda casi no está creada en el mercado. Somos las empresas de realidad virtual las que empujamos a que haya demanda y que la gente empiece a ver las cosas, que es precisamente meternos en este tema de realidad virtual y realidad aumentada. La explicación que ha dado Eva es muy correcta. Yo la simplifico mucho más. Para nosotros la realidad virtual es como la película aquella que veíais de Star Trek. ¿Os acordáis de Star Trek? Que se metían los astronautas o el equipo del comandante no sé qué, el chino y el Spock de las orejas, en una máquina, se disolvían y aparecían de repente en un planeta. Bueno, pues eso es la realidad virtual. Lo que pasa es que no nos disolvemos, sino que simplemente nos ponemos unas gafas y este entorno se convierte en las selvas del Amazonas, en las cataratas del Iguazú o en una plaza central de Bruselas. Esta es la realidad virtual. La realidad aumentada va encaminada un poquito más en aumentar la información que tú estás viendo. Yo creo que es la definición un poquito más clara. Es decir, tú vas a un museo, ves un cuadro, haces así con el móvil y ves cómo se mueven las figuras del cuadro, o te sale información de cómo está creado el cuadro, cómo está pintado y todo esto, ¿no? Un poco para que nos situemos simplemente la diferencia entre unas cosas y otras, ¿no? Pero todo pertenece a este nuevo movimiento que hay de lo virtual. Nosotros, focalizado al turismo, siempre decimos lo mismo. Podemos crear mundos virtuales, podemos crear lo que queramos, pero nunca olvidemos que lo mejor es viajar. Nada sustituye a los viajes. Nosotros lo que estamos creando no es la sustitución de los viajes, estamos creando otra forma de interactuar y de tener opciones de elección a la hora de comprar un viaje. Ahora nosotros vamos a una agencia de viajes y lo que nos ponen es un folleto delante, nos intentan enseñar la habitación del hotel en un folleto, un camarote, tú no sabes si elegir uno u otro en una foto. Sin embargo, si te pusieras las gafas de realidad virtual, entrarías en el barco, estarías dentro del camarote como si estuviera realmente, las distancias son reales y puedes elegir un camarote u otro a conveniencia de tu elección. Y lo que estás comprando es real. Muchas veces nos ha pasado que hemos llegado a un hotel, hemos visto la foto muy bonita y cuando hemos llegado, caray, ¿cómo estaría tomada esta foto, no? Pues la habitación no es lo que decía el folleto, y sin embargo sí es, pero está muy bien tomada, con un gran angular y tal. Con la realidad virtual eso no te va a pasar porque todo lo que ves es real. Bueno, esto está muy bien, esto que os he contado, y de lo que somos y tal, pero yo no traigo PowerPoint. Mi PowerPoint, me
ya veis que solo tendrá una diapositiva. Me gusta hacer esta charla más coloquial y, entre otras cosas, tampoco traigo PowerPoint, porque cuando me senté delante a hacer el PowerPoint, yo dije, caray, se me vino un poco el mundo encima. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han invitado a este congreso y cuando nos han invitado a este congreso hemos dicho, fenomenal, qué gran oportunidad para mostrar lo que somos, para que nos conozcáis más, etcétera, etcétera. Pero cuando empecé a ver la filosofía del congreso, pues yo estaba de viaje y nos apuntamos a través del equipo de realidad virtual. Cuando empecé a ver la filosofía y los ponentes que conmigo venían todos estos días, desde el miércoles hasta hoy que estáis aquí, yo dije, caray, y el título además, ¿no? Técnicas aplicadas al turismo accesible. Y yo dije, hombre, ¿nuestra empresa realmente está focalizada al turismo accesible? Nosotros hemos creado la realidad virtual pensando también en las personas que no tienen movilidad, en las personas discapacitadas, en ese turismo accesible, que aquí veo que todas las empresas sí tienen una parte de su empresa, una parte de su filosofía enfocada hacia el turismo accesible y nosotros no. Es más, nosotros tenemos las gafas de realidad virtual que si empiezas a manejarlas, coño, necesitas mucha movilidad para podértelas dar. Y no hemos creado dentro de nuestra empresa una rama que vaya al turismo accesible. Por lo tanto, lo primero que dije es, no podemos estar en este congreso. Pero mi equipo de gente, que a veces es casi siempre más inteligente que su director general, me hizo ver que hay cosas que gracias a la realidad virtual nos darían cabida para estar aquí. Nosotros tenemos un eslogan, un claim, un mensaje en nuestra empresa de realidad virtual que dice, viaja antes de viajar sin moverte de tu sitio. Aquí ya hay algo diferente, algo que va más allá de lo simple que estamos haciendo para el cliente que haga una agencia de viajes. Y luego es verdad que nosotros no somos una empresa industrial como otras que crean aparatos para que la gente con discapacidad o con poca movilidad puedan acceder más a ver las cosas o a manejar las cosas. Nuestras gafas no se mueven con un soplido, con un pestañear, con un silbido. Sin embargo, me hicieron ver que tenemos una cosa extraordinaria, que son los contenidos. Nosotros no creamos el aparato, pero creamos los contenidos. Y ahora mismo, amigos, en el mundo de la realidad virtual no hay contenidos de turismo. Creemos que sí, porque vemos cosas y vemos que en las comunidades, pues el concejal ahí de Cultura se ha puesto una medalla creando su pueblo con realidad virtual y tal, y hay cosas esporádicas de gente que efectivamente ha apostado por ellas, pero no de una forma con gran demanda. Lo que vemos en YouTube y todo esto de realidad virtual y 360 es muy malo. Hay grandes marcas de cruceros, grandes compañías aéreas que hacen una realidad virtual muy mala y te pones sus gafas y dices, si esto es la realidad virtual, yo no me apunto. Y esto es una realidad, no hay contenidos. Mirad, os voy a poner una diapositiva. ¿La paso yo? Pero a ver, sí sé. Bien. Fijaros en esto, no sé si lo veis bien. Esto es el mundo de la realidad virtual en el mundo. No os fijéis en las dos columnas de abajo, porque son empresas que construyen los aparatos y tal. Fijaros en el gran cuadrado de arriba, a ver si en este. Esto es todo el contenido de realidad virtual que hay en el mundo. Y fijaros, aquí, si cogemos, este es lo mayor, el mayor cuadrante, este con este. Si cogemos todo esto central, es el mayor cuadrante de los contenidos. ¿Qué pone? Videojuegos y entretenimiento. Y no pone porno porque les da vergüenza. Pero el porno, la industria del porno, tiene mucha realidad virtual. ¿Os imagináis un tío en el metro ahí con unas gafas, nadie sabe lo que está viendo? Está viendo porno.
Ahí está el mundo de la realidad virtual. Y fijaros cuál es la casilla del turismo. Esta, chiquitita. Cuando nosotros realmente podemos pensar que el sector más apropiado para que tenga realidad virtual es el turismo. Oh, el turismo es extraordinario. Por lo tanto, no hay contenidos todavía. Si no hay contenidos para nadie, ni con poca accesibilidad, ni con mucha accesibilidad. Por lo tanto, podemos estar aquí y presentar lo que nosotros tenemos y coordinarnos con las empresas que pueden ser partners nuestros en llevar esto adelante. Y luego resulta, que yo no lo sabía, pero que estamos teniendo cantidad de llamadas a nuestra empresa de asociaciones, de grupos de gente de coaching, que se dedican a ir a los hospitales a animar a niños con cáncer, por ejemplo. Sabéis que hay una asociación muy famosa de payasos que van a los hospitales a hacer reír a los niños. Pues hay asociaciones también de grupos de personas voluntarias que van a las casas de la gente que no se puede mover, de tetraplégicos, de que tienen dificultad en algunas cosas, para simplemente hablar con ellos, simplemente animarles y entretenerles y hacer que salgan muchos de ellos de esa parte depresiva que tienen. Y nos están pidiendo si pueden llevar nuestras gafas de realidad virtual para hacer esas acciones con estas personas. Caray, yo dije, pues entonces claro que sí tenemos cabida en este congreso y por eso estoy aquí. Y por eso os agradezco además que me hayáis invitado. Imaginaros qué bonito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la realidad virtual? Nosotros hemos creado, a ver si pasa, bien, nosotros hemos hecho un poquito más y ya termino. Nosotros no somos una empresa exclusivamente que graba contenidos de realidad virtual y luego se los da al cliente y se pira. Le cobra, por supuesto, y se va. Nosotros no vamos simplemente a un hotel, como hacen otras empresas, y le dicen, ¿quieres que te grabe tu hotel en realidad virtual? Y dice el director, ah, pues sí, grábamelo, toma, te lo grabo, aquí lo tienes, dame el dinero, adiós. Y el director dice, caray, ¿yo qué hago con esto ahora? Bueno, pues me espero a una feria, pues se lo enseño a mis amigos y tal, ¿no? No, nosotros hemos dado un paso mucho más. Hemos creado la Sociedad Española de Agencias de Viaje con Realidad Virtual. Ahora mismo hay 870 y tantas agencias de viajes ya en España que tú vas y te enseñan los viajes, algunos, no todos, en realidad virtual. Nosotros hemos grabado 20 hoteles en el Caribe, en Playa Bárbaro y Punta Cana. Hemos grabado los barcos de Costa Crucero, de MSC Cruceros, los de Transmediterránea, para que veas tu asiento. Hemos grabado los cruceros fluviales del Rin y del Danubio. Y hemos grabado Budapest, Viena, Bratislava, Suiza, Alemania, Flandes. Es decir, hay contenido durante este año. Por supuesto, siempre hay que hacer el vídeo número 1, el vídeo número 2, el 3, el 4, porque somos pioneros. Nadie ha creado esto en el mundo. Se ha creado aquí en España. No existe en ningún país del mundo alguien que haya creado el canal de distribución de los trabajos de los contenidos de realidad virtual. Todo el mundo se ha limitado a hacer realidad virtual y dárselo al cliente y cobrar e irse. Y nosotros hemos hecho el canal. Un canal internacional, porque ya en Portugal hemos empezado a tener agencias de viajes y el próximo objetivo es tenerlo en Italia. 400 agencias de viajes se han mostrado interesadas en nuestro contenido y en que le coloquemos las gafas de realidad virtual en la agencia de viajes. Ahora vas a la agencia de viajes, te sientas con el agente, por ejemplo, el Corte Inglés, Viajes El Corte Inglés, ahora el 1 de octubre aumenta en 150 gafas más en 150 agencias. Vas a ir, te vas a sentar y te van a enseñar tu barco, tu hotel y tal, bueno, lo que haya, si coincide con lo que hay. Esto es lo que nosotros hemos creado y esto es un poco lo que os quería venir a contar. Pero sobre todo uniendo, que mi problema era, caray, ¿cómo uno lo que nosotros estamos haciendo con la filosofía del Congreso?
y yo creo que mi equipo me ha hecho ver que simplemente con los contenidos podemos hacer felices a muchas personas. Pero la moraleja siempre está, nada sustituye a los viajes. Yo os digo que sigáis viajando, que la realidad virtual es muy bonita, pero que hay que seguir viajando por el mundo y sobre todo ahora, porque con las situaciones que tenemos, las amenazas yihadistas y todo esto, las mejores balas que nosotros podemos usar en nuestra guerra son los viajes. Así que muchas gracias. ¿Me permitís que ponga un vídeo solo o no, para no sé un si poco nos da tiempo. Si verlo? No, es vale. que tenemos que hablar todos. Me he enrollado demasiado. A los de comunicación nos gusta mucho hablar. Yo ya sabía que a mí tenía que avisarte. Fenómeno. Y no Oye, lo he gracias. hecho. Bueno, vamos a seguir con Yolanda, que además de lo que os he contado es consultora internacional del Banco Mundial para la Accesibilidad. No sé si lo he dicho bien. Sí, pues vale. Y el turismo accesible, pues cuando quieras, cuéntanos un poquito. Buenos días a todos y a todas. Me voy a tener que levantar porque, claro, ahora cualquiera compite con Marcial, ¿no? Bueno, yo en el programa vengo representando a lo que sería un proyecto de investigación de un grupo de la Universidad de Jaén. Estaba escuchándote, Marcial, y me ha hecho pensar muchas cosas de las que decías, porque decías que qué hacía yo aquí, qué hacía yo en un congreso relativo a accesibilidad. Bueno, pues nosotros somos en versión pobre lo que tú haces en versión empresa, porque justamente tú sacas esas maravillosas gafas y yo saco esto hecho en cartón. Saco esto hecho en cartón, pero con mucha ilusión, porque nosotros estamos desde el otro lado de la frontera y quizás necesitamos encontrarnos en estos sitios, ¿no? Pues para cogernos de la mano y contarte lo que otros grupos de personas desde el punto de vista de la accesibilidad estamos haciendo. Nuestro grupo de investigación de la Universidad de Jaén se llama Género, Dependencia y Exclusión Social. Hemos trabajado durante mucho tiempo en temas de discapacidad, accesibilidad, gracias al apoyo de Fundación 11, tenemos un máster en accesibilidad en Smart City y eso nos ha hecho repensar muchos temas. Y uno de los temas que pensamos que estaba muy abandonado era el tema del turismo. Y justo por el tema del turismo, pues pensamos que ¿qué podíamos ofrecer? Como desde nosotros, una universidad de Jaén, una universidad joven, ahora cumplimos 25 años, ¿qué podíamos hacer? La gente, además, imaginaros, de un área de conocimiento que no tiene nada que ver con el turismo, que es con el trabajo social. Claro, el trabajo social cuando te plantea hablar de turismo, pues desde el punto que pasamos a que la accesibilidad va saltando espacios. Empezamos con los entornos físicos, los entornos virtuales y llegamos a los entornos sociales. El derecho a disfrutar, a ser libre, a hacer lo que tú dices, viajar sin salir del sitio donde te encuentras. Y entonces pensamos que dentro de nuestro espacio de la provincia, ¿qué podíamos ofrecer? Pues para aquellas personas que pudieran preparar su viaje con toda la seguridad, o sea, mostrarle esa realidad, pero luego también saber exactamente cuáles eran las condiciones de accesibilidad que tenía ese recorrido. Y entonces pensamos en esto que os presento aquí, en esta transparencia que pone así, Ruta Inclusiva Renacimiento del Sur. Jaén es una provincia pues, que tiene un espacio de renacimiento importantísimo. Es tan importante que se cruza a través de 3 puntos que son Jaén, Úbeda y Baeza. ¿Qué es lo que hicimos? Pues intentamos unir el tema cultural con el tema turístico, porque lo que queríamos era diseñar unidades turísticas accesibles pues para que las personas, cuando llegaran a conocer nuestra ruta de renacimiento, pues supieran exactamente cuáles eran las condiciones de accesibilidad que tenían todos los espacios, de modo que esa cadena de accesibilidad no se perdiera. ¿Qué es lo que pensamos? Fijaros, en la imagen aparece el dibujo de 3 personas. Encima de Jaén está el dibujo de una representación de Andrés de Vandelvira. Andrés de Vandelvira es uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento, que fue la figura clave que nos fue guiando, porque en esa visita de Jaén vamos conociendo muchos espacios construidos por Andrés de Vandelvira. En Úbeda la figura aparece encima de su nombre de Francisco de los Cobos y Baeza, justamente encima, tenemos la figura de Antonio Machado. Elegimos a 3 personas claves que nos van a ir acompañando en esa visita de realidad virtual. ¿Por qué quisimos hacer este proyecto? Pues fundamentalmente porque Machado decía una cosa, las cosas que no se comparten se pierden.
Y pensamos que una de las maneras de poder compartir nuestra riqueza cultural, Jaén, porque claro, no estamos hablando de Málaga, ni estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Jaén, una parte muy escondida que tiene una línea de turismo que se llama Jaén Paraíso de Interior. Era precisamente pues sacarle brillo a lo nuestro, que era el tema del Renacimiento. Bueno, pues lo que hacemos con este proyecto es ofrecer una información actualizada de todos los recursos accesibles y las rutas que aparecen programadas en los 3 espacios, tanto en Jaén como en Úbeda y como Baeza. Y además, también lo que hacemos es potenciar los recursos accesibles. Ha llegado el momento pues, que la sociedad tome conciencia de que es bueno que los recursos que ofrecen a la ciudadanía sean recursos que sean accesibles. ¿Qué es lo que hemos hecho en el trabajo? Bueno, pues en el trabajo ha tenido unas fases que han sido pues, un poco, como dices, vender esto a los políticos, pues es duro. Es duro porque, claro, no entienden exactamente. De hecho, cuando lo presentamos este año el proyecto en Fitur, pues gustó mucho, pero no daban ellos crédito de que pudiéramos nosotros, que eso pudiera ser una forma de venta, entre comillas, ¿no? De buscar un nicho de mercado a través de la realidad virtual y encima uniéndolo con la accesibilidad. Pues en esa primera fase del trabajo lo que hicimos fue una revisión de toda la oferta turística que había en esos 3 espacios, justamente haciéndolo coincidir con Jaén Paraíso Interior. La provincia de Jaén tiene como 4 líneas fundamentales relativas al turismo. Habla del Renacimiento, de la ruta de los castillos y las batallas, turismo del aceite, pero claro, nos centramos concretamente en una. En ese momento que nos centramos, definimos cuáles iban a ser las unidades de turismo y elaboramos esa ruta. Una vez que analizamos la accesibilidad de la ruta, pasamos a la siguiente fase, que fue la implementación. Esto no es solamente ponerte las gafas y ver un espacio, sino que tú desde el momento que entras y te teletransportas a la ruta del Renacimiento y te posicionas enfrente de las 3 personas que te van a acompañar en esa ruta, si tú te diriges hacia Machado, pues sabes que vas a iniciar tu ruta por Baeza. Pues la ruta es desde el momento que aparece en un espacio, no solamente entrando al edificio, sino justamente cuando inicia ese camino hasta que el momento que termina puedes ir entrando a todos los espacios y como si fueras paseando por la calle. O sea, tienes toda la visión completa de esa ruta de inicio a fin. ¿Qué es lo que hacemos? Pues justamente es tan importante que no solamente es la imagen, sino que tiene una guía turística que se añade a esta ruta y también tiene unas condiciones de accesibilidad muy completas, gracias al apoyo que tuvimos por parte de Fundación 11 en hacer esa revisión, en análisis de las condiciones de accesibilidad. Además, están hechas en adaptación en lectura fácil, que también es importante, pues, para que todas las personas los puedan comprender. Muchas veces las condiciones de accesibilidad son tan técnicas que no son fácilmente entendibles. Está maquetada siguiendo esas normas y además está validada. Bueno, en esta transparencia aparece el enlace que podéis vosotros consultar, donde está la web accesible, que sería rutavirtualdelrenacimiento.es. Aparece también en esta transparencia, en el margen izquierdo, cómo sería la ruta de inicio a fin, bien identificado como una especie de banderita de dónde sale, dónde se inicia, y otra banderita dónde se termina. Y en el margen derecho de la transparencia está, por ejemplo, he elegido la descripción del itinerario de Jaén, un poco cómo empieza, cómo la visión que se puede tener de esa ruta. Vamos a ver. Una vez que se entra en la ruta virtual del Renacimiento, te dan 2 opciones. O, claro, para aquellas personas que no tengan una gafa, pues tienen la ruta virtual a 360 grados. También está audiodescrita todo lo que sería la ruta y está también audiodescrita lo que sería la visita. Y tiene también la opción de hacerlo a través de realidad virtual. Por eso digo que estas gafas que aparecen con la fotografía de los 3 que nos acompañan, claro, aparece los logos de Fundación 11, que han sido nuestros padrinos en este tema, la Diputación de Jaén y la propia Universidad de Jaén, pues nos permite, por ejemplo, que esta tarde, cuando yo vuelva a Jaén, pues la Noche Europea de los Investigadores, vamos a poder entregar 50 gafas a la gente que participe y presentemos lo que es la ruta del Renacimiento.
Pues aparece ahí, como podéis ver en esta transparencia, lo que sería la propia visita virtual, la imagen de cuáles son los pasos que tenemos que ir siguiendo pues para conocer los distintos espacios de Jaén y de Baeza. Por eso digo que el tema del turismo, de la accesibilidad, muchas veces es imaginación. Nosotros, desde el punto de vista de la universidad, hemos tratado de dar un paso más, desde el punto de vista de nuestra formación a los alumnos, enseñarles al alumnado que hay otra manera de hacer las cosas, formarlos curricularmente pensando que hay otros espacios donde poder ejercer la profesión y que el tema, por ejemplo, de la intervención social o el trabajo social también se puede hacer facilitando un turismo para todas las personas. Que no se ciña el turismo. Este año estamos en el turismo sostenible, estuvimos en el año del turismo accesible. El turismo tiene que dar respuesta fundamentalmente. Yo pienso que las ciudades tienen que dar primero respuesta a su propia ciudadanía. La ciudad tiene que ser amable, usable y agradable para la ciudadanía. Y una vez que se cumpla esa premisa, automáticamente podremos llegar a ese punto de turismo accesible. Aplicaciones como esta nos dan la oportunidad pues, de conocer nuestra ciudad, de conocer nuestras riquezas de otra manera y que las personas puedan programarse pues, para llevar a cabo una visita lo más amable y lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con José Antonio y cuando quieras. Bueno, gracias por estar aquí. Os cuento, en Plain Concepts lo que nos dedicamos es a desarrollar proyectos bastante innovadores utilizando lo que Eva comentaba, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Un poco por poneros en contexto, como Eva decía, en la realidad virtual nosotros nos ponemos unas gafas, nos aislamos totalmente de la realidad que tenemos a nuestro alrededor y nos sumerge en un determinado mundo que no coincide en el que estamos físicamente en ese momento. Evidentemente, en el caso del turismo tiene muchísimas posibilidades porque, como decía Marcial, podemos irnos a un crucero, ver cuál va a ser nuestra experiencia que vamos a vivir dentro de ese crucero y estamos físicamente dentro del palacio. Lo que es la realidad aumentada quizás todavía se ha utilizado muy poco, pero va a explotar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque como todo en el mundo, cuando los grandes del sector cogen y deciden impulsar una determinada tecnología, empezamos a verla por todos los sitios y empieza a ser familiar para nosotros. Tanto Google como lo que es Apple, que son al final los líderes mundiales en lo que son dispositivos móviles, están empujando sus iniciativas de realidad aumentada y vamos a empezar a ver cosas bastante llamativas que podemos utilizar en realidad aumentada con sus dispositivos, lo cual nos va a permitir hacer visitas a determinados sitios y que nos vayan identificando o mostrando información de lo que estamos viendo, haciendo esa experiencia del viaje muchísimo más rica y con más posibilidades. Y luego la tercera, que es quizás la más revolucionaria y la que todavía se ha visto muy poco, es lo que es la realidad mixta. Ahora mismo el único fabricante que tiene un producto en el mercado es Microsoft, con unas gafas que se llaman HoloLens, y que nos va a cambiar no solo en turismo, sino en lo que es nuestra vida normal, la forma en la que podemos interactuar con la tecnología. ¿Por qué? Porque son unas gafas que nos ponemos y nos permite seguir viendo la realidad, pero sobre esa realidad nos aparecen hologramas que además interactúan con esa realidad que estamos viendo. Imaginemos que estamos visitando un determinado palacio y aparece un determinado personaje de época que es quien nos cuenta y nos guía por el palacio y nos va dando explicaciones de cada una de las cosas que estamos viendo, lo cual nos va a hacer una interacción mucho más rica, mucho más natural, más sin barreras, porque además, unido a otra cuestión, que es que cada vez la tecnología va más hacia que podamos interactuar con el ordenador a través de la voz, nos va a hacer o nos va a romper esas barreras que ahora mismo tenemos para poder interactuar con un ordenador, ¿vale? Una vez, digamos, ya puestos en contexto, ¿qué es el turismo? Pues al final, un poco, como han comentado mis compañeros, el ir visitando distintos sitios que nos van generando, digamos, distintas experiencias.
que al final es lo que realmente buscamos con el turismo. Ahora mismo en muchos sectores se está hablando de lo que es la experiencia del consumidor, la experiencia del cliente y cómo potenciar y mejorar esa experiencia. En lo que es el turismo, en sí, viajar es una experiencia, independientemente de que cada vez se va buscando enriquecer y mejorar esa experiencia de usuario. Y al final es un poco lo que vivimos con personas con las que viajamos y disfrutamos de ese viaje, experiencias que podemos realizar de distintas formas y que nos enriquecen ese viaje, porque al final tenemos que pensar en un sentido mucho más amplio. Al final, estas tecnologías lo que nos van a permitir es cambiar la forma en la que viajamos, porque además yo creo que pensemos todos un poco cómo es la experiencia de viaje. La experiencia de viaje empieza en el momento que decidimos que queremos ir a un sitio o que estamos planificando el viaje que queremos realizar. Un poco como decía Marcial, la realidad virtual, no estamos en el sitio que queremos ir o al que nos interesa ir, y lo que nos puede ayudar es a conocer, digamos, los hoteles donde podemos alojarnos, decidir cuál es el más adecuado, el que más nos interesa, pero también podemos conocer en primera persona los entornos, los sitios que podemos visitar y ayudarnos a decidir si ese destino turístico es el que nos interesa, ¿vale? Eso con la realidad virtual y mientras estamos preparando el viaje, lo cual nos va a ayudar todavía a hacer una experiencia muchísimo más interesante. Y además, añadiéndole otra posibilidad, que es que al final todo esto se puede hacer de forma colaborativa, y cuando digo de forma colaborativa es compartirlo con quien queramos. Podemos enseñárselo a nuestros padres y todo esto hacerlo de una forma colaborativa. Luego, en el momento en el que estamos haciendo el viaje, también, lo que pasa ahí, ya va a tener más sentido la realidad mixta o la realidad aumentada, en el sentido de que yo cojo y estoy visitando un determinado sitio y me va dando información o va mostrándome cuestiones que me ayudan a mejorar esa experiencia. Y además, como ocurre, por ejemplo, en lo que es el sector retail, o sea, en las compras, que se habla cada vez más, bueno, y en banca y en otros muchos sectores, de la experiencia omnicanal, que es una mezcla de la experiencia física y la experiencia online, en la cual decidimos en cada momento qué nos interesa más. Nos interesa ir a la tienda, nos interesa consultar por el móvil lo que queremos comprar, o incluso de forma mixta, estamos en la tienda y estamos consultando información sobre los productos que queremos comprar. Pues en el tema del turismo puede ocurrir exactamente lo mismo. Yo estoy en mi destino de vacaciones y hay determinadas cuestiones que visito físicamente y otras que me pongo unas gafas de realidad aumentada, realidad mixta, y decido coger y visitarlas de esa forma porque me es más interesante. Incluso gracias a Internet puedo compartir esa experiencia con mis amigos, mis familiares y quien yo quiera. Entonces eso nos va a cambiar muchísimo. Lo siguiente que os voy a enseñar es algo en lo que ya es real, está trabajando Google y nos va a ayudar a cambiar a todos mucho esta experiencia que vivimos viajando, ¿vale? Si podéis lanzar el vídeo, por favor. Bien, bueno, como os decía, esto es una experiencia que está lanzando Google. Todos conocemos los mapas de Google, pero los han llevado un paso más allá, en el cual podemos coger y visitar cualquier ciudad del mundo. Están grabando distintas ciudades como si estuviésemos allí físicamente a través de la realidad virtual. Y como veis, saltando de un sitio a otro del mundo según nos interese, incluso visitándolo de una forma que difícilmente podríamos verlo de una forma tradicional. Podríamos ser como Superman y movernos libremente por el sitio que hayamos decidido y verlo de una forma completamente distinta como hasta ahora lo hemos conocido. Todo esto... ¿Sí? ¿Puedes describir con palabras lo que está viendo en la imagen? Sí, al final lo que estamos visualizando es distintos sitios del mundo de una forma tridimensional y realista, como si estuviésemos físicamente en ese sitio, y además podemos movernos libremente como queramos, no solo por el suelo, por el aire, meternos dentro de los edificios y hacer lo que queramos. Con lo cual, un poco en el escenario que os decía, de estoy preparando mi viaje o estoy físicamente en un sitio, pero
no tengo la posibilidad de desplazarme o no me interesa desplazarme y puedo coger y vivirlo de una forma completamente diferente y mucho más enriquecedora a como lo hemos vivido hasta ahora. Entonces, un poco por todo lo que os he contado, es un poco, esta última, digamos, slide, nos cuenta un poco las distintas posibilidades. Lo que os decía, gracias a la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta y cómo va a cambiar el mundo en el que, digamos, interactuamos con la tecnología, va a hacer todo esto mucho más accesible, tanto desde un punto de vista de manejar los dispositivos como el acceso a visitar los distintos sitios donde podemos ir. Podemos vivir o viajar a esos sitios para decidir si nos interesa o no nos interesa visitarlos de una forma que hasta ahora nos era imposible, digamos, realizarlo. Todo esto sin movernos de casa en el sentido de estoy preparando mi viaje y evidentemente me va a abrir mucho las posibilidades para decidir dónde quiero ir. Y como os decía, compartirlo con toda la gente que queramos dentro de nuestro entorno y hacer todas estas experiencias mucho más enriquecedoras, porque no solo es lo que vemos, sino la información adicional que nos pueden ir mostrando tanto las gafas de realidad virtual como las gafas de realidad aumentada cuando las utilizamos dentro de lo que es ya nuestra experiencia de viaje física en el sitio en el que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, sobre todo porque con todo lo que habéis contado hemos tenido un poco una visión de todo lo que se está haciendo en realidad virtual en cuanto a accesibilidad y turismo accesible. Y nos quedan 10 minutos y en estos 10 minutos yo quería que hablásemos entre nosotros sobre todo de cómo se concilia esta vanguardia tecnológica con lo que es el servicio tradicional y qué carencias va a suplir. Bueno, yo creo que lo hemos explicado en nuestras presentaciones, ¿no? Yo puse un ejemplo aplicado a lo que cada uno hacemos, ¿no? Es un ejemplo en cuanto a las carencias que va a suplir, es precisamente el nivel de información, sobre todo en el sector turístico, ¿no? Nosotros cuando vamos a una agencia de viajes estamos comprando nuestra ilusión, no estamos comprando nada tangible. Y es más, nos creemos lo que nos cuenta la gente de viajes. Y es posiblemente, con toda seguridad, nosotros podemos, o cabe la posibilidad de que queramos hacer un crucero fluvial por el Rin y el agente de viajes que te lo está vendiendo no tiene ni idea, no ha estado nunca en un crucero fluvial, no saben cómo es, pero saca el folleto y te lo vende. Y tú estás comprando algo que no sabes lo que es, pero que te crees lo que te cuenta. Y hasta que no vas al sitio, no sabes realmente lo que has comprado. Esto, hombre, muy extremista os lo estoy contando, pero si lo pensamos es así. Cuando nosotros compramos un viaje a Tailandia, no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Nos va a gustar, por supuesto, nos hemos informado en internet y tal, pero estamos comprando cosas intangibles. ¿Qué es lo que conseguimos con estas tecnologías? Que realmente sean verdaderas, que las puedas casi tocar. Nosotros cuando hacemos una habitación de un hotel, de un barco, un camarote o una cubierta y tal, y lo ves en 3D, porque no son simplemente coger las gafas y ver como un vídeo en 360 y tal, así muy chulo, incluso en 3D, es decir, casi puedes tocar la rosa que hay sobre la cama, no sé, el colchón, las cortinas, es algo de verdad bien hecho, porque vuelvo a repetir que hay muchas cosas mal hechas, bien hecho, la sensación es extraordinaria. Si tú te enseñan eso, tienes esa sensación de que has estado allí real y has elegido esto, aquí, esto, o estás en la playa y ves cómo es la playa, cómo se mueve la gente, cómo se mueven las hojas de la palmera, cómo se acercan las olas, y lo estás viendo, a la hora de comprar estás comprando algo tangible. Esta es una de las carencias. Y sobre todo hay otra carencia, si me permites, que es la formación de los consejeros y profesionales del sector turístico. Este ejemplo que yo os he puesto de la gente de viaje que te está vendiendo un crucero y nunca ha hecho un crucero y nunca monta en un barco, puede tener una parte de formación si usa la realidad virtual para formarse en los destinos.
Cuando nosotros esto a Viajes del Corte Inglés, que fue la más decidida en esto, se lo presentamos, una de las directivas, lo primero que dijo es, ostras, esto me parece muy bien, muy bonito, pero esto para la formación para nuestros agentes de viajes es algo espectacular. Acabamos de mandar 15 agentes de viajes a un sitio, a una costa, para que vean un hotel y vuelvan y se lo cuenten. Y sin embargo, con esto, no solamente se lo hubiéramos enseñado a 15, se lo hubiéramos enseñado a los 150 empleados que tenemos en Madrid, de una sola tacada, como si hubieran estado allí en ese hotel que han ido solo 15 a verlo y luego contarlo. Esto es una de las carencias que yo creo que la tecnología, se llame realidad virtual aumentada o mixta, puede darnos y hacernos mejorar incluso en la información y a la hora de comprar, ¿no? Sí, luego en lo que es la experiencia así del viaje, porque Marcial lo que está contando es más la parte previa, de decido dónde voy, conozco, genero realmente unas expectativas adecuadas. Lo que os comentaba de estas gafas de realidad mixta nos va a cambiar la forma en la que tenemos esa experiencia de la visita. ¿Cuántas veces hemos echado en falta todos cuando viajamos información de qué es lo que estamos viendo, dónde podemos ir? Imaginaros que tuviésemos un asistente virtual al cual le pudiésemos ir pidiendo información sobre qué estamos viendo y nos fuese identificando porque es capaz de reconocer lo que estamos viendo. Esto es este sitio, aquí puedes coger y mirar, yo qué sé, este escudo que viene de una determinada historia y te lo cuenta. A partir de ahí que le puedas preguntar, me gustaría ir a un sitio de estas características, qué posibilidades tengo, cómo puedo llegar, puedo ver información antes de ir al sitio para decidir si es lo que me interesa o lo que no me interesa. Nos va a cambiar totalmente la forma en la que vivimos esa experiencia de turismo. Evidentemente, en un turismo de hamaca y playa nos va a poder aportar poco, pero en otros escenarios de turismo nos va a cambiar totalmente cómo vivimos ese turismo y el partido que le sacamos a ese viaje que vamos a realizar. Bueno, yo pienso, vamos, estaba escuchando y pensaba que cuando uno prepara un viaje, lo prepara con ilusión y al final te puede ocurrir como a Ulises en el retorno a Ítaca, que llega y no tiene absolutamente nada que ver con lo que te encuentras. Eso está muy bien cuando uno puede estar en el diseño general que nos han vendido siempre del hombre y la mujer perfecta y de que con todas las capacidades, eso está muy bien, pierde una ilusión, pero ¿y cuando te encuentras en un espacio y no es seguro, no es cómodo, no es accesible? Entonces sí es verdad que no es una ilusión, es el desastre total. Entonces hay que unir toda esa información, pero basarla en un conocimiento técnico real, donde esa información vaya acompañada de unas fichas técnicas, este camarote, qué medidas tiene, qué necesita para ser accesible, dónde tiene puesta la mesita de noche, qué tipo de monomando tiene el baño, para que toda una persona que quiera preparar su viaje lo pueda preparar, eso, diseñado para todas las personas. Y eso es una labor muy importante donde la empresa como la vuestra pues se tiene que apoyar de toda esa técnica. Por eso creo que ya ahora mismo las fronteras del conocimiento se han desdibujado, todos nos necesitamos, arquitectos, ingenieros, médicos, educadores, pues para llevar a cabo eso que estamos buscando, ¿no? Pues turismo accesible y seguro para todas las personas. Turismo para todos. Muchas gracias. Nada. Sí. Me gustaría que me contarais un poco, voy a hacer una pregunta que es quizás un poco ahí picajosa, pero mucha gente cuando hablamos de turismo y tecnología, realidad virtual, el miedo que le asalta es, ¿va a sustituir la tecnología a las experiencias reales? ¿Cómo estamos combinando todo eso para que no dejemos de vivir experiencia real? Bueno, yo he sido muy claro también en esto, ¿no? No os invito a la realidad virtual, aunque la creemos y la vendamos, os invito a que viajéis. Yo creo que nada es capaz de sustituir al olor, a la sensación de tocar cosas reales por muchos guantes virtuales que tengamos y a la brisa del mar, no sé, a cosas que al hablar con la gente, ¿no? Al movernos entre el pueblo. La OMT acaba de sacar los 10 mandamientos
del viajero sostenible, ¿no? Del viajero perfecto. De esos 10 mandamientos, muchos dependen de los países y de los gobiernos, de los desarrollos de los estados, pero dentro de esos 10 mandamientos hay 3 que son exclusivamente nuestros, de nuestro comportamiento a la hora de viajar. Y una de las cosas que dice es que compres los productos de los artesanos, por ejemplo, que muchas veces no lo hacemos. Nos vamos a las tiendas de los resorts y Made in China y nos lo traemos cuando los artesanos de los pueblos están creando cosas, ¿no? O que hablemos con la gente, nos mezclemos y sobre todo seamos respetuosos con sus costumbres, ¿no? Esto no te lo puede dar nunca una tecnología por muy avanzada que esté, porque entonces dejaríamos de ser humanos también, y esto es lo que yo me niego por mucho que apoye a las tecnologías. Y la verdad es que nosotros ahora mismo estamos pensando en que todo esto nos va a solucionar la vida, pero realmente lo que nos soluciona la vida es nuestros entornos habituales, ¿vale? El tema de la realidad virtual aplicado al mundo de la accesibilidad es muy importante también, porque cuando hablamos de discapacitados, no hablamos solo de discapacitados físicos, morales y tal, sino incluso de discapacitación económica. Alguien que tenga poca accesibilidad o depende de lo que tenga, de su situación, necesita muchas veces tener gente a su alrededor. Tiene que pagar cuidadores, tiene que pagar aparatos especiales y diseñados exclusivamente para ellos. Tiene que pagar camas. Hay poca subvención estatal, menos mal que hay asociaciones como la ONCE y otras y tal que luchan mucho por estos temas. Esa discapacidad económica también impide que viajemos. Y con la realidad virtual y esto podemos hacer que alguien, no solo por su poca accesibilidad o movilidad, no pueda viajar, sino porque no tenga suficientes medios, pueda sobrevolar las cataratas del Iguazú, pueda conocer Nueva York, pueda montar en elefante en Chiang Mai y a lomos de un elefante visitar la tribu de las mujeres jirafa. Esto es algo que sí lo podemos hacer sin movernos de nuestro sitio y por eso yo creo que es una industria que va a tener mucha repercusión en todos nosotros. Sí, yo coincido con Marcial. Al final, para mí, lo que es, a nivel personal, los viajes es más las experiencias que vives que no única y exclusivamente lo que ves. Tanto con quién vas como cómo interaccionas con la gente de los distintos sitios. Yo me quedo casi más con eso, con las experiencias que tienes con la gente, que coincides en determinados sitios y son las que más te marcan ese viaje. Y luego, por otro lado, yo creo que lo que ayuda mucho es también algo que comentaba Marcial, que es la limitación de recursos. Cuando digo la limitación de recursos me refiero a económicos y tiempo. Por desgracia, no tenemos ni tiempo ni dinero suficiente para visitar todo el mundo o todos esos sitios que nos gustaría. Habrá determinados que sí podamos visitar, pero otros muchos que no tengamos capacidad. Entonces, casos como los que decía Marcial, podemos coger el fin de semana, ponernos las gafas de realidad virtual y evidentemente no va a ser lo mismo que si lo visitásemos físicamente y tuviésemos ese tipo de experiencias, pero por lo menos lo vamos a poder vivir de una forma completamente distinta a verlo en fotografías. Si me permites un momento, os voy a contar una cosa muy curiosa. Nosotros hemos ido a ofrecer la realidad virtual no voy a decir a cuál, a un parque temático muy famoso, y ha dicho que no, porque esto evitaría que la gente viniera al parque. Yo creo que esta forma de pensar no es progresiva, no es de futuro, no es buena. O sea, si alguien cree realmente que tú vas a dejar de ir a ese parque porque lo veas en unas gafas de realidad virtual, si eso ocurriera de verdad, nos deberíamos de preocupar como seres humanos. Pero hay gente que no quiere la realidad virtual porque dice que no va a venir en este caso a su parque de atracciones. Cojonante. Bueno, ya para terminar, porque no queda tiempo, la realidad virtual está basada en una cosa clave, que es la visión. Entonces, sí. Tenemos que pensar que
que a lo mejor la realidad virtual está bien pues para determinadas discapacidades, pero la realidad virtual deja fuera de un espectro muy grande a las personas con dificultad en la visión o sin baja visión o con sin visión. Entonces tenemos que pensar también de qué manera podemos llegar a este grupo de población que también tiene los mismos derechos a poder disfrutar de un turismo accesible y de ofrecerle ese conocimiento. Quizás tendremos la gente que nos dedicamos a la investigación o la empresa de tecnología a ver de qué manera podemos acercarnos pues, para compartir ese conocimiento y para acercar a la riqueza turística pues, que existe en España o en el mundo. Pero vamos, yo siempre pienso que todo no es para todos. Hay determinadas cosas que necesitan pues, que le demos una vuelta más y la tecnología a lo mejor nos puede ayudar. Gracias. Muchas gracias. Ya no nos queda tiempo. Yo, para terminar, quería dejaros con una reflexión, y es que con todo lo que nos han contado Yolanda, Marcial y José Antonio, es muy importante que la tecnología siga evolucionando para que no solo el turismo, sino la educación, el mundo empresarial y en realidad todo lo que hacemos a diario sea para todas las personas. Es muy importante invertir en I+D+I. Gracias.